Vamos a iniciar ahora la presentación de los saberes situados, que es un concepto realmente muy complejo, pero que al mismo tiempo nos da muchas pistas sobre la necesidad de repensar las dinámicas de visualización e incluso de con qué estrategias poder llevarlas adelante. Por eso lo tomamos como tan central. La idea de saber situado ha sido desarrollado fundamentalmente por Donna Haraway desde la teoría de género y que va a estar ligado a muchísimos ejemplos que van a tener que ver justamente con el campo de la teoría de género, que es donde más se ha ubicado. Pero más allá de la teoría de género, realmente se lo puede proyectar en toda la construcción de la subalternidad. ¿Cuál es el centro de la idea de saber situado? Que el canon científico presupone objetividad y que esta objetividad, de hecho, no existe, pero se instituye desde un discurso de la neutralidad. Esta operación de disciplinamiento que veíamos antes con el hiperreal. Hay un supuesto de que cuando decimos, entonces somos neutros si lo decimos de la forma científica o la forma correcta. Ahora, esta objetividad en sí no existe y el problema que tenemos es que desde este canon nos tornamos extraños a nosotros mismos a eso que estamos enunciando. Es decir, para poder enunciar a eso despojado o supuestamente despojado de cualquier intencionalidad, tenemos que perdernos a nosotros desde nuestra particularidad, desde nuestras marcas personales. Nuestras marcas personales no están propuestas como parte de la construcción del saber científico. Entonces, todo lo que queda fuera de ese canon se desdibuja de lo que debería ser. Esto nos ubica a quienes nos presentamos o nos reconocemos marcando el conocimiento y a quienes reconocemos el conocimiento marcado en una situación extremadamente paradojal. ¿Por qué? Porque estamos dentro de discursos que no nos incluyen. Particularmente no nos incluyen como mujeres, que eso es lo más recorrido. Pero, por ejemplo, tampoco nos incluyen como habitantes de la Patagonia, tampoco nos incluyen desde las marcas desde las cuales construimos la mirada, con lo cual se oculta precisamente este peso, este terrible sesgo en la mirada. Quien más lo ha trabajado o quien a mí personalmente me parece que realmente da indicios de esta carga es Jacques Derrida en el texto El monolingüismo del otro, donde va, y esto sí me lo voy a permitir leer directamente, donde va a hacer toda una reflexión sobre cuál es esta trampa de la existencia paradojal. ¿Él qué va a decir? Reflexionando sobre el término y el uso de las palabras. Soy monolingüe. Mi monolingüismo mora en mí y lo llamo mi morada. Lo siento como tal, permanezco en él y lo habito. Me habita. El monolingüismo en el que respiro incluso es para mí el elemento, no un elemento neutral. No es la transparencia del éter, sino un medio absoluto, insuperable, indiscutible. No puedo recusar lo más que al atestiguar su omnipresencia en mí. Me habrá precedido desde siempre. Soy yo. Ese monolingüismo para mí, soy yo. Eso no quiere decir, sobre todo no quiere decir, no vayas a creerlo, que es una figura alegórica de este animal, de esta verdad. El monolingüismo. Por fuera de él, yo ya no sería el mismo. Me constituye, me dicta hasta la ipseidad en todo, me prescribe también una soledad monacal, como si estuviera constituido por unos votos anteriores incluso a que aprendiese a hablar. Ese solicitud inagotable soy yo, antes que yo, permanentemente. Ahora bien, nunca esta lengua, la única que estoy condenado así a hablar, en tanto me sea posible hablar en la vida, en la muerte, esta única lengua, ¿ves? Nunca será la mía, nunca lo fue en verdad. ¿Quién está hablando en este texto de Jacques Derrida? Un argelino que habla francés. El lenguaje lo contiene, lo atrapa, lo marca, pero no es suyo. Esta es la trampa del lenguaje científico y este es el lugar que denuncia el saber situado. El lenguaje nos contiene, nos marca, pero nos impide ser y nos impide dar cuenta de esas miradas. Y esta pretensión de mirada objetiva de la ciencia precisamente va a ocultar las marcas. Y para todas, y en todas las marcas, en todo lo que nos constituye, ocultarlas es negar precisamente dinámicas de construcción de conocimiento y fundamentalmente dinámicas de construcción de subalternidad.
es ocultar el hiperreal, es ocultar precisamente el disciplinamiento detrás de ese deber ser que nos va a organizar desde nuestras jerarquías sociales. Como indican Femenías y Sosa Rossi, es una ubicación desidentificada, autodesplazada, en tanto nos identifiquemos con lo que oculta antes que con las marcas propias. Y ese es un problema en la construcción del conocimiento de lo social. Y es un problema también en otorgar capacidad de transhumancia, una vez que reconocemos esto, a las teorías que producimos. Porque por dar cuentas de esas marcas somos juzgados precisamente como sobrelocalistas, reduccionistas y todo el tipo de apelativos a los cuales se refieran para plantear que la carga puesta en la construcción de la subalternidad no tiene el potencial explicativo de una teoría científica, digamos, relevante, sin ver que en la relevancia y en la expansión hay precisamente una negación de otros niveles de dinámicas. Por eso se trata de trabajar y pensar desde lugares ambiguos. Y ahí la noción de saber situado es central. ¿Qué va a tomar Haraway para plantearlo? Ella va a tomar la metáfora de la mirada. Ella va a plantear la necesidad de dar cuenta de esa mirada y que la mirada es fundamentalmente corporal. Uno no puede mirar sin sus cuerpos, no puede mirar sin sus marcas. Y esa mirada no es simplemente que sale del ojo y se aleja como si fuese externa a esa corporalidad donde se genera. Esa mirada es constitutiva del propio cuerpo. Y esta idea de construir una mirada y de pensar el cuerpo en el centro precisamente de la mirada es lo que nos va a permitir pensar en términos de visualización cómo traducir esto a la técnica. Porque si seguimos este relato y seguimos este pensamiento sobre el discurso, no solo el lenguaje es desidentificado, la técnica con la que comunicamos también, la apelación a la mera redacción como forma de expresarnos también. Cambiar de técnicas, cambiar de lógicas de comunicación es tal vez, solo tal vez, y es lo que esperamos, es nuestra utopía en este curso, poder retornar a esto, poder retornar al cuerpo, poder retornar al contexto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Partiendo de la concepción de Latour de la antropología simétrica, que la técnica, como nada, no es neutra, que la técnica atraviesa y sesga la mirada. Y a partir del peso dado a ese sesgo en la mirada, entonces repensar cómo poder, con las nuevas herramientas que se proponen, cómo poder, a partir de poner más el arte en diálogo con la producción de conocimiento, hacer comparables estos escenarios, transformarnos en transhumantes sin perder nuestros contextos, cómo darle potencial al conocimiento que producimos desde Patagonia, desde Río Negro, Argentina, Chile, Latinoamérica o donde sea. Cómo avanzar precisamente con lenguajes que interpelen a la técnica y al arte desde nuevas lógicas. Uno de los puntos centrales del saber situado, que lo vamos a escribir así para tener la referencia, es que no se opone al saber objetivo. No es una crítica que dice, a ver, desmantelemos todo lo que existe. No, en lo más mínimo. Lo que se propone es algo mucho más profundo, es desplazar los conocimientos hegemónicos en función de decir, a ver, no son opuestos, no son antagónicos, son incompletos y en esa incompletitud tenemos un montón de cargas y esa incompletitud no es neutral y podemos tener un montón de críticas. Pero eso no significa una negación en términos de un error absoluto. Y el ejercicio de desplazar tiene que ver con instalarse socialmente en otros lugares del sentido común. Y el ejercicio de desplazar implica algo más. Implica que en este reconocimiento, donde cuerpo, mirada y técnica se juntan, tenemos que sortear la gran separación que ordena el mundo de la modernidad, que es la dualidad sociedad, naturaleza, como si fuésemos dos opuestos.
Esta es la apuesta de la antropología simétrica. No somos dos opuestos. Fuimos construidos, ordenados, pensando que nuestra corporidad, en tanto seamos ese sujeto ideal, europeo, masculino, blanco, capitalista, vamos a poder despojarnos precisamente de esa naturaleza que entonces queda reducida al recurso y sobre la cual entonces la técnica puede hacer absolutamente cualquier cosa. Esta mirada lo que dice es, a ver, esto fue un orden social. Para poder mirar de otro lugar, esto lo tenemos que abandonar. No el discurso de la objetividad, pero sí esto. Tenemos que repensarnos en nuestras relaciones, tenemos que repensarnos en nuestras vinculaciones y ahí el cuerpo y la mirada asociada al cuerpo son constitutivos ya no solo de un discurso distinto, sino también de una política diferente asociada al discurso. Femenías y Sosa lo que nos van a decir es que todo esto en definitiva nos interpela a aprender a ver desde lugares distintos, a ver desde otros niveles de nociones, y Haraway nos va a introducir a la idea de monstruosidad, a ver monstruos, esos que no se adecúan, que no forman parte del relato, y a los cuales se los describe entonces como dependientes y pasivos, pero cuando los vemos como monstruos, como híbridos, como agentes de su propio cambio en lógicas distintas, entonces lo que tenemos son pistas para desordenar precisamente este establecimiento. Ver monstruosidades es el desafío. Ver monstruosidades es lo que vamos a buscar. Nosotros no vamos a ver órdenes establecidos desde nuevas lógicas, no. Los órdenes y sus monstruos. ¿Y qué nos dicen las voces de esos monstruos? ¿Y cómo se constituyeron como monstruos? Como una mujer de la estepa reclamando ser productora reconocida como agente económica es un monstruo al orden económico establecido. Cómo la sociedad lo ubica en ese lugar. En ese simple hecho de ejercer reclamo es un desorden a su deber ser. Esa idea de desorden y de interpelación es lo que nos va a permitir iluminar precisamente los órdenes. Estos trabajos en la teoría ya están hechos, ya están reconocidos. Ahora, ¿cómo lo mostramos? ¿Cómo mostramos a una sociedad acostumbrada a un orden, una mirada desde el desorden? Y ahí es donde el mapeo nos va a dar como un montón de herramientas y alternativas.